La luna pintaba sombras largas sobre la carretera rota. La luz plateada de la luna llena iluminaba cada grieta y cada imperfección del asfalto, creando un paisaje casi surrealista. Las sombras de los árboles sin hojas se alargaban como dedos esqueléticos, añadiendo un toque de misterio a la escena. Un viento helado soplaba entre los árboles, y sus ramas secas parecían arañar el silencio de la noche. El sonido del viento era como un susurro constante, una canción triste que hablaba de tiempos pasados y secretos olvidados. Las hojas secas crujían bajo el peso del viento, añadiendo una banda sonora inquietante a la soledad de la carretera. La carretera, sola y oscura, se perdía en la distancia como una culebra dormida bajo un cielo lleno de estrellas. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como si quisieran compensar la oscuridad de la noche. La Vía Láctea se extendía como un río de luz, guiando a los viajeros solitarios a través de la vasta extensión de la noche. De repente, dos luces amarillas aparecieron en la oscuridad y se acercaron poco a poco. Las luces cortaban la negrura de la noche, avanzando lentamente como si dudaran en romper el hechizo de la soledad. A medida que se acercaban, el sonido de un motor viejo y cansado se hizo audible, añadiendo una nueva capa de misterio a la escena. Un autobús, viejo y oxidado, entró en escena. Sus ventanas estaban cubiertas de polvo y su pintura, una vez brillante, ahora estaba descolorida y descascarada. El autobús parecía un fantasma del pasado, un recordatorio de tiempos mejores y viajes olvidados. Su motor tosía como un animal enfermo. Cada vez que el motor se encendía, una nube de humo negro salía del escape, oscureciendo aún más la noche. El sonido del motor era irregular, como si el autobús estuviera luchando por seguir adelante, resistiéndose a rendirse a la oscuridad. Era el autobús 32, conocido por todos como el fantasma de la carretera. Las leyendas locales hablaban de un autobús que aparecía en las noches más oscuras, llevando consigo las almas de los viajeros perdidos. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero todos sabían que encontrarse con el autobús 32 significaba enfrentarse a los misterios más profundos de la noche. Miguel, un joven estudiante con su mochila llena de libros, esperaba impaciente en la parada. Había tenido un día largo en la universidad y todo lo que quería era llegar a casa para descansar. La parada del autobús 32 siempre le había parecido un lugar sombrío, especialmente a estas horas de la noche. El frío le helaba los huesos y lo hacía temblar. Miró su reloj, inquieto. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. El viento soplaba con fuerza, y Miguel se abrazó a sí mismo para intentar conservar algo de calor. No podía evitar pensar en lo mucho que deseaba estar en su cálida cama. El autobús 32 venía con retraso, como siempre. Era una constante en su vida, una especie de prueba de paciencia que debía superar cada noche. Los faros de los coches pasaban de vez en cuando, iluminando brevemente la parada antes de desaparecer en la distancia. Un escalofrío le recorrió la espalda. No solo era el frío, sino también la sensación de estar solo en un lugar tan desolado. Las sombras parecían moverse con vida propia, y cada sonido se amplificaba en la quietud de la noche. No era una buena noche para esperar un autobús con tan mala fama. Había escuchado historias de otros estudiantes sobre cosas extrañas que ocurrían en esta parada. Aunque nunca había visto nada fuera de lo común, no podía evitar sentirse nervioso. Pero no tenía otra opción. Era el último autobús que lo dejaría cerca de su casa en las afueras del pueblo. Si lo perdía, tendría que caminar varios kilómetros en la oscuridad. Finalmente, vio las luces del autobús acercándose en la distancia. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras se preparaba para subir y dejar atrás la inquietante parada del autobús 32. Con un chirrido fuerte, el autobús se detuvo frente a él. Miguel subió y respiró el aire pesado que olía a humedad y polvo. El autobús estaba casi vacío, solo unas pocas sombras ocupaban los asientos de atrás. Un hombre, sentado cerca de la ventana, le llamó la atención. Llevaba un traje oscuro y un sombrero grande que le tapaba la cara. Parecía mirar a Miguel con una intensidad que lo inquietaba. Miguel se sentó lejos del hombre del sombrero, tratando de ignorar su mirada penetrante.
El silencio en el autobús era absoluto, solo roto por el ruido del motor y el crujir de los asientos. De repente, el hombre del sombrero habló con una voz áspera y baja que pareció congelarle la sangre a Miguel. ¿Vas lejos, muchacho?, preguntó. Miguel, incómodo, respondió con evasivas, sin querer hablar. Pero el hombre insistía. Sus palabras tenían un tono extraño, casi amenazante. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, Miguel notó que algo raro pasaba. Las pocas figuras que estaban en los asientos de atrás parecían moverse entre las sombras, con los rostros ocultos en la oscuridad. Cada vez que miraba de reojo, le parecía que había menos pasajeros, como si se esfumaran en el aire. Un sudor frío empezó a correr por su frente. El miedo, frío e implacable, se apoderaba de él. Por fin, el autobús se detuvo. Miguel, con el corazón a 1000 por hora, se levantó de su asiento. Miró hacia atrás. El hombre del sombrero había desaparecido. De hecho, todos los pasajeros habían desaparecido. Solo quedaba él. ¿Aquí te bajas, muchacho?, preguntó el conductor con una sonrisa fría que le heló la sangre. Miguel, sin decir nada, bajó del autobús y se alejó corriendo. Al día siguiente, la noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. Todos hablaban de lo mismo, desde los ancianos en la plaza hasta los niños en la escuela. La desaparición del autobús 32 se convirtió en el tema principal de conversación. Los titulares de los periódicos locales no hablaban de otra cosa, y la gente se agolpaba en los kioscos para leer las últimas novedades. El autobús 32 había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que alguien lo vio fue en la parada de la calle principal, justo antes de que cayera la noche. Los testigos afirmaban que el autobús se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. No había ni rastro del vehículo ni del conductor. Las autoridades locales estaban desconcertadas. Se realizaron búsquedas exhaustivas en los alrededores, pero no se encontró ninguna pista. El misterio se profundizaba con cada hora que pasaba. La policía, después de una búsqueda inútil, cerró el caso, diciendo que había sido un accidente extraño. Sin embargo, muchos en el pueblo no estaban convencidos. Las teorías conspirativas comenzaron a surgir, y la gente empezó a especular sobre lo que realmente había sucedido. Pero en el pueblo, la leyenda del fantasma de la carretera se hizo más fuerte que nunca. Los rumores decían que el autobús 32 había sido atrapado por una fuerza sobrenatural. Algunos afirmaban haber visto una figura espectral en la carretera la noche de la desaparición. Algunos decían que el autobús 32 era una puerta a otra dimensión, un portal que se abría solo en noches oscuras y brumosas. Las historias sobre el autobús fantasma se multiplicaban, y cada relato era más aterrador que el anterior. Un vehículo fantasmal que se llevaba las almas perdidas. La gente del pueblo evitaba la carretera por la noche, temiendo encontrarse con el autobús 32 y ser arrastrados a un destino desconocido. La leyenda del autobús fantasma se convirtió en parte del folclore local, una historia que se contaba en susurros y que mantenía a todos en vilo. ¿Leyenda o realidad? ¿Qué pasó realmente con el autobús 32 y sus pasajeros? ¿Fue un simple accidente o hay algo más oscuro detrás de su desaparición? Las respuestas se pierden en la niebla del tiempo, alimentando las historias de miedo que se cuentan en voz baja en los rincones oscuros del pueblo. Lo único seguro es que el misterio del autobús 32 sigue sin resolverse, un enigma inquietante que perdura en el tiempo.